Sección 8.4, palabra reservada, static. Static, bueno, al igual que pasa con public y private, se les denomina un modificador. Entonces el modificador va a determinar la manera como una clase, atributo o método es accedido. Bien, entonces para ver o para entenderlo mejor, vamos a modificar nuestra clase de cuenta bancaria, que fue, bueno, que vimos su codificación en la sección 8.3. Y entonces para esta modificación vamos a agregar un método que incorpore el interés, dada una cierta tasa actual al saldo del cliente. Entonces, para lograrlo, vamos a poner un atributo que le vamos a denominar tasa, el cual guarda el valor de la tasa actual de interés. La tasa de interés deberá de ser la misma para cualquier cliente y en el caso de que esta cambie, bueno, pues entonces queremos cambiar para cada cliente en el banco, es decir, no haremos distinciones, será pareja, pues. Para lograr esto, para que sea vista igual para todos los objetos, vamos a declarar a la variable como static, a la variable tasa, ¿sí? Y entonces un atributo que lleva este modificador static se le denomina como atributo de clase. Aquí hay que diferenciarlo de los otros atributos que habíamos visto previamente, que eran los atributos de los objetos. Entonces, para cualquier cambio que se lleve a cabo, se afectará a todos los objetos de la clase cuando utilicemos un atributo de clase. Bueno, para lograrlo, o para que en este caso así suceda, lo que tenemos es que solamente existirá una copia de ese atributo, del atributo de clase, y se va a hacer accesible, en este caso, a todos los objetos. Los otros atributos, los atributos de objeto, son únicos para cada objeto. Este atributo es un atributo compartido, por lo tanto se le denomina un atributo de clase. Entonces, con el atributo, bueno, el atributo que tiene static, se puede acceder sin referencia a un objeto específico. En otras palabras, no necesitamos crear un objeto para utilizar este atributo de clase. Y podemos, igual que como habíamos hecho con los atributos de objetos, podemos utilizar o podemos poner métodos de escritura y métodos de lectura, como por ejemplo, bueno, para este caso podría ser setTasa y el método getTasa, pero en este caso, estos métodos que están trabajando con este atributo de clase, pues también van a utilizar a este modificador, porque no van a involucrarse con ningún atributo del objeto. Van a trabajar exclusivamente con el atributo de clase. Por lo tanto, sería pertinente o sería conveniente que también tengan estática. Bueno, de esta manera, pues entonces, así como con static, cuando se le puso un atributo, cuando le ponemos static a un método, entonces estamos hablando de métodos de clase. Y estos métodos de clase no se refieren a un objeto en particular. Bueno, para ver esta modificación a la clase cuenta bancaria, vamos a ver la codificación, vamos a usar este programa llamado Probador Cuenta Bancaria 2, que bueno, puede llamar un método de clase usando solamente, como ya lo habíamos dicho, el nombre de la clase en vez del nombre del objeto. Entonces, ya con esto se pueden dar una idea a ustedes de que cuando utilizas un método o utilizas un atributo y lo calificas con el nombre de la clase, significa que tiene el modificador static. Si lo accedes a través de un objeto, entonces quiere decir que no es de clase y por lo tanto no lleva este modificador estático. Bueno, veamos a continuación el diseño de la clase cuenta bancaria 2, que está incluyendo tres métodos nuevos, además de
el atributo de clase tasa. Los métodos que se están agregando, dijimos métodos de clase, por una parte es setTasa, un método para leer el atributo, un método para escribir el atributo, y el método getTasa para poder leer. Yo creo que me convendría acomodarlos para después decir respectivamente. Ahorita no lo puedo decir. Bien. Y también tenemos un método llamado agregar interés, que es un método que va a agregar el interés al balance del cliente. Fíjate que en este caso, este método agregar interés, pues ya no puede ser un método de clase, a pesar de que va a utilizar precisamente el atributo de clase, porque va a estar trabajando con un atributo del objeto. Entonces, agregar interés ya no sería un método que lleve el modificador estático. Bien. Bueno, entonces aquí está el diagrama de acuerdo al lenguaje unificado de modelado. La clase se va a llamar cuenta bancaria. Es similar a cuenta bancaria, digo, con aquí en los atributos vemos que el último de ellos es el atributo de clase que fue agregado, que se llama tasa y que va a utilizar el tipo double. Y dentro de los métodos podemos observar que los que se están agregando, bueno, dijimos un método de escritura y un método de lectura, setTasa y getTasa respectivamente, ahora sí, y el método agregar interés, ¿verdad? De estos tres métodos que se están agregando, el primero y el último no devuelven nada, setTasa y agregar interés. Y de los tres métodos, el primero de ellos requiere un parámetro double, y el método getTasa, ese estaría devolviendo un doble. Bueno, enseguida está lo que es el código de esta clase cuenta bancaria 2. Como yo les decía, bueno, pues es muy similar al que ya habíamos revisado para cuenta bancaria. Aquí en este caso, bueno, pues nada más voy a comentar lo nuevo que se está agregando. Entonces, lo nuevo que se está agregando, pueden ustedes observar. Bueno, aquí me hizo falta. Está siendo agregado entonces el atributo de clase. En este caso, observa tú que se le puso este modificador de acceso para que solamente dentro de la clase se pueda, acceder al atributo, es decir, está encapsulado. Y acá en negrito tenemos lo que es los métodos que se están agregando, ¿no? El método de lectura, getTasa, el método de escritura, setTasa, y finalmente el método que permite agregar el interés al saldo. Bueno, de estos, bueno, ya decíamos que tanto setTasa como getTasa son métodos que llevan el modificador static, porque están trabajando con un atributo, con el atributo de clase, ¿sí? El método agregar interés, dije que a pesar de que se está utilizando un atributo de clase, también se está utilizando un atributo de objeto. Y por lo tanto, entonces, este es un método que es particular para cada objeto, porque se estaría modificando el balance o el saldo de cada objeto, utilizando, por supuesto, el atributo de clase. Bueno, el programa llamado probador cuenta bancaria, pues está haciendo uso de la clase previa, cuenta bancaria 2, y entonces dentro del método main, en primer lugar, bueno, se declara una referencia cuenta bancaria 2 con el nombre cuenta 1, y se crea la correspondiente cuenta con el número de cuenta y el nombre que aparece ahí señalado, y también se crea una cuenta más, la cuenta 2, que también es del tipo cuenta bancaria 2, ¿verdad? Y se le asigna la creación del objeto que se está llevando a cabo. Y posteriormente, bueno, se hace un primer depósito a la primera cuenta. Entonces, para acceder a llevar a cabo este depósito, bueno, pues es para un objeto en particular, por lo tanto,
el método depositar tiene que ser calificado con el objeto al cual se quiere modificar, que es cuenta 1, ¿verdad? Después se quiere hacer un depósito, aquí tengo otro error, a la segunda cuenta, y bueno, en este caso será por una cantidad mayor, es el doble, ¿verdad? Bueno, posteriormente, para poner la tasa, decíamos que estos métodos y atributos de clase, los que llevan static, los podemos, desde afuera de esa clase, esos métodos los podemos acceder calificándolos con el nombre de la clase, ¿de acuerdo? También es posible que en un momento dado este método cTasa lo pudieras acceder a través del objeto cuenta 1 y cuenta 2, pero un buen hábito de programación es que los métodos de clase se terminen accediendo con el nombre de la clase para que entonces al momento de que se haga la lectura del código se pueda detectar más fácilmente que ese se trata de un método de clase. Bueno, entonces se coloca la tasa de interés con un 10 y posteriormente, bueno, el saldo o el balance de las dos cuentas que se tienen es modificado, llamado el método agregar interés. Método agregar interés, que bueno, por acá lo pueden ver ustedes arriba lo que lleva a cabo. Entonces, bueno, el balance simplemente el viejo balance está siendo multiplicado por 1 más la tasa entre 100 y es asignado nuevamente, bueno, y es asignado a balance, ¿verdad? Bueno, entonces se agregan o se consideran los intereses tanto a cuenta 1 y cuenta 2 y posteriormente, bueno, ya solamente se hace una salida a pantalla para mostrar que efectivamente tienen su saldo pues afectado por la tasa que se está considerando, ¿no? Que es una tasa del 10%. Bueno, voy a proceder a ejecutar la clase para que veamos la salida. Y entonces, la clase se llama probador cuenta bancaria 2. Entonces la compilo y después de esto la ejecuto. Bien. No, esto no debería de aparecer, ¿verdad? Probador cuenta bancaria 2. Me parece que no la tengo. Creo que ya sé qué problema tengo. Sí, esta clase debería de llamarse no probador cuenta bancaria 2, debería de llamarse probador cuenta bancaria 3. Yo ahí me equivoqué en la numeración de las clases y esta es la 3. Bueno, déjenme entonces copiar este código y por supuesto que bueno, voy a tenerle que hacer la modificación correspondiente. Entonces, a ver, copio esto y voy a crear la clase probador cuenta bancaria 3.java. Sí, ya sé que caray, esa parece que ya está creada. Entonces, pues no sé, tenemos que inventarnos otro nombre. Vamos a ponerle probador cuenta bancaria 2. Disculpen la originalidad del nombre o la B, no sé. 2A, yo creo que está bien. Es así, no existe. Y entonces, bueno, lo único que tendría que cuenta bancaria, esta sería, dije que sería la 2A. Ok, entonces voy a compilarla. La base de probador cuenta bancaria 2A. Java.
Y ahora sí, la ejecuto. Probador, cuenta bancaria 2A. Le escribí el punto Java. Bueno, y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, se había creado una cuenta para un señor Alan Pulido y con la tasa del 10. Y entonces se había hecho inicialmente un depósito de 1000. Entonces, al agregarle el 10%, pues te queda en 1100. Y de igual manera, bueno, se creó una cuenta para Carlos Vela. Y entonces, al modificar el saldo después de su depósito que se había hecho de 2000, pues el saldo final queda en 2200. ¿Sí? Bueno, por supuesto que, bueno, los métodos de clase pues son útiles, por supuesto que también los atributos. Y en el caso, bueno, el caso donde hemos visto este atributo, pues ha sido con el método main. Y también cuando hemos utilizado otros métodos dentro de la misma clase que les hemos colocado static. La razón de esto es porque pues esos son métodos que pertenecen a esa clase y no a un objeto en particular. Bueno, voy a dar inicio con la sección 8.5 ahora, que tiene que ver con los atributos. Bueno, Java no da un valor inicial a lo que son variables locales y es por esa razón que se obtiene un error cuando, bueno, con el compilador al intentar usar una variable que no ha sido inicializada. Para el caso de los atributos, diferente a las variables locales, estos van a ser siempre inicializados por Java. En el caso de atributos numéricos, como puede ser un int o un double, esos serán inicializados a 0. Y los atributos char, bueno, pues también son inicializados recibiendo el valor único de 0. Para el caso de que tengas un atributo boolean, pues serán inicializados a false. Y para el caso de que tengas referencias si referencias a objetos, pues estos son inicializados a null. Entonces, si en un momento dado, como señala aquí, utilizas el método getTasa antes de que le hayas puesto la tasa de interés utilizando este método setTasa, pues el valor que esperaríamos obtener sería de 0. A pesar de esta inicialización que lleva a cabo Java, es una buena práctica de programación dar un valor inicial a los atributos en vez de esperar a que lo haga el compilador. Una razón, pues no es que no podemos asumir que todos los lenguajes de programación inicializan las variables de la misma forma. Entonces, pues con la finalidad de evitar errores futuros, se puede en un momento dado, bueno, sería una buena práctica hacer esto. Para el caso de la clase cuenta bancaria, podemos también hacer la inicialización del atributo de clase tasa al momento de declararla. Y entonces podríamos poner una declaración, la declaración del atributo de esta manera. Bueno, otra opción sería que le pusieras al atributo tasa algún valor especial inicial, como por ejemplo un valor negativo, con la finalidad de que al usuario de la clase le estés informando que la tasa de interés no ha sido puesta todavía y que por lo tanto es responsabilidad del usuario de la clase asignarle el valor correspondiente. Bueno, platiquemos ahora de la clase Scanner Fácil, que también ya la habíamos usado en el capítulo anterior, con el cual podíamos facilitarnos la entrada desde el teclado. Y veamos ahora cómo trabaja esta clase. Entonces, esta clase, a diferencia de cuando la estábamos usando, que ya dejamos de utilizar de estar importando la clase Scanner, aquí en esta clase pues descansa o requiere o utiliza la clase Scanner y sus métodos correspondientes. Entonces, podemos observar que en el diseño de esta clase, todos los métodos que tenemos son métodos de clase. ¿Por qué? Bueno, porque el método nextInt lleva static. NextDouble también lleva ese modificador, al igual que nextString y al igual que nextChar. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, por lo tanto,
que si yo quiero utilizar el método nextInt desde afuera de la clase Scanner Fácil, pues lo único que tengo que hacer es calificarlo con el nombre de esta clase, ¿verdad? Seguido del operador punto y el nombre del método, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacen los métodos de clase que están aquí? Bueno, su diseño es muy parecido al uso pues de la clase Scanner, porque finalmente está descansando o está basada en esta clase, y podemos observar que, bueno, y esto se hace en todos los métodos, se declara una variable de tipo scanner llamada sc y posteriormente se crea un objeto de ese tipo pasándole el parámetro systemIn para poder entonces trabajar con la entrada estándar, ¿verdad? Ya que tienes el, ya que tienes el objeto, entonces se intenta convertir desde la entrada estándar a un entero y asignarlo a la variable i, la cual está siendo declarada aquí en esta, bueno, enseguida, y posteriormente es devuelto la variable, ¿verdad? La variable que fue declarada. Incluso, bueno, estas dos líneas se pudieron haber compactado en una sola y simplemente haber anotado return, la llamada al método nextInt utilizando el objeto sc. Bueno, para el caso de la clase nextDouble, pues, de manera similar, llama al método nextDouble que está disponible en la clase scanner. Y en el caso del método que aquí llamamos nextString, que permite leer una cadena con espacios, ahí estamos utilizando el método nextLine. Recuerda que el método nextLine de la clase scanner permite leer una secuencia de caracteres que incluye espacios. Y para el caso de poder leer un carácter, bueno, tenemos este método de clase nextChar, que aplica aquel truco que habíamos ya comentado, ¿no? Utilizamos el método next y eso el método next devuelve un string, y luego sobre ese string estamos aplicando o llamando al método, estamos encadenando otro método, que es el método charat, para extraer lo que es el primer carácter de la cadena, y ese es puesto en la variable c y después se regresa el valor que tenga la variable c. Bueno, entonces, como bueno, ya lo habíamos dicho, como todos los métodos tienen este modificador static, entonces podemos utilizar el nombre de la clase al momento de llamar a alguno de los métodos que están en Scanner Fácil. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, desde otra clase X, asignarle a la variable número la entrada de un entero que se está leyendo desde el teclado, bueno, la manera de hacerlo sería como se nota aquí, ¿verdad? Llamo al método nextInt calificándolo con el nombre de la clase y separados por el operador punto, ¿verdad? Bueno, en el caso del método nextString, que está utilizando el método nextLine de la clase scanner, como ya lo habíamos dicho, tenemos la ventaja de que como un objeto scanner es creado cada vez que el método es llamado, entonces no tenemos problema al usarlo después de usar un nextInt o un nextDouble. Recordarán ustedes que cuando teníamos una secuencia de comandos en donde primeramente utilizábamos nextInt o nextDouble y después poníamos un nextString, eso nos daba por ahí un problemita porque se quedaba el retorno sin procesar y teníamos que agregar un nextLine para que se lo comiera, no sé si lo recuerdan. Pero como en este caso se están creando objetos cada vez que se llama, objetos tipo scanner, cada vez que se llama a los métodos de clase de Scanner Fácil, pues ese problema desaparece. Bueno, entonces enseguida revisaremos la sección 8.7. Gracias.